cabrón. Déjeme saludar al maestro Paco Cruz, periodista de larga trayectoria, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros como Las Damas del Poder y García Luna, El Señor de la Muerte, sus más recientes libros, y libros que tienen ya sus años, pero que son referencia: Tierra Narca y La Guerra que nos oculta. Ya llegó el maestro Paco Cruz, ya llegó el maestro Jaime Hernández, décadas como corresponsal mexicano en el extranjero, como corresponsal de guerra, fundador y conductor de su espacio en YouTube, No Apto para Cínicos. Ahí lo espera de 1 a 3 el maestro Jaime Hernández con Hildy y los perritos que quieren a la perrita de Trump, como Yago Batusay. Ahí está también dando la batalla el maestro Jaime Hernández a No Apto para Cínicos. Ay, cabrón, a ver, déjenme empezar. ¿Con qué empiezo? Maestro Paco Cruz, maestro Jaime Hernández, ¿cuántos de la sarta de estos hijos de la chingada que dicen, ya ven, comprobado, López Obrador tenía miedo que el Mayo Zambada soltara la sopa? ¿Cuántos han leído el libro de Ken Salazar? ¿Y cuántos de estos hijos de la chingada en su momento dijeron que Ken Salazar era como un peoncito de Andrés Manuel López Obrador? Acuérdense que decían, no, ese pinche Ken Salazar es como un títere de López Obrador. Ahora resulta que el embajador de Estados Unidos en México sirve a López Obrador. Bueno, pues Ken Salazar va a publicar o publica su libro en el que presuntamente dicen que el amigo del amigo del amigo del amigo, aunque parezca canción, ¿no? El amigo del lechero que se echó a la etcétera, etcétera, etcétera. Dice, hijos de la chingada, está cabrón. Hasta para el libro es una mamada. Que un amigo le dijo que escuchó a López Obrador preocupado por lo que pudiera decir el Mayo Zambada. No, pues pinche revelación tan pedorra. Pero de ahí andan agarrados muchos desde ayer. Maestro Paco, maestro Jaime, ayuden a este novato de la comunicación con el análisis. Por favor, nótese mi sarcasmo. Vicente, buenos días. Jaime Hernández, buenos días. Lunes, deja decirte, es que yo tenía elaborado ya algo para empezar. Contexto, claro, de Ken Salazar, el ex embajador de Estados Unidos en México, pero El orden de los factores no altera el producto, maestro, por donde quiera. por donde, no, pero déjame decirte, es que lo que les iba a decir, ya ven por qué, cómo cunde en este país el mal ejemplo. El primo de un amigo de un tío que a su vez es muy cercano a un cuate de un general de división o de un empresario de primer nivel, me contó que el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba sumamente preocupado por la captura o la caída o la entrega o el secuestro de Ismael El Mayo Zambada. Vicente, Jaime, fue embajador de Estados Unidos en México. Se supone que no le tiene miedo a nada. Es el primer mundo. Puede hablar lo que se le pegue la gana y nadie le va a decir nada. Tiene los nombres de los empresarios. No se vale. No, bueno, pues es que tiene miedo este empresario. ¿Miedo de qué? Es el embajador. Fue embajador de Estados Unidos en México, pero fíjate, además, cuando la gente... Además, a los periodistas se nos da eso de las fuentes, ¿no? O de no puedo revelar el nombre. Pero este cabrón no es periodista. Como dices tú, fue embajador. ¿Por qué no, por eso, a respetar su fuente? Pero cunde el mal ejemplo, ya viste. Me recordó inmediato esos libros pero le entregaron, yo vi que pasaban bolsas y me imagino que eran llenas de dinero para la campaña de López Obrador. Pero ¿viste el dinero? No, pero ¿quién? No, bueno, yo supongo que eso era. Y lo otro, en este país es clásico. El hermano de un general, de un amigo, de un primo, de un tío, me contó que el problema, Vicente, es que Ken Salazar conoce la idiosincrasia, pero no solo eso. Pues es un tipo dolido. Cuando la gente decía que era títere de López Obrador, en parte era cierto.
porque López Obrador lo hacía como se le pegaba la gana. Ken Salazar llegó a México con algunos objetivos muy claros. Primero, revertir la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Revertirla, esa era la orden con la que llegó Ken Salazar, esa era una. La otra, frenar a como diera lugar la reforma judicial, cuya iniciativa nace con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La otra, evitar que el gobierno y del presidente López Obrador propusiera cambios para revertir la política, la ley energética, y que ésta se incluyera en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el tratado comercial. Eso, él llega con esos. Y el otro que es bien, bien importante, él llegó con una encomienda del gobierno de Estados Unidos o de la Casa Blanca, que el presidente López Obrador revirtiera o mantuviera la Ley de Seguridad Nacional como estaba, y que López Obrador revirtiera su posición de no permitir más agentes, de regularlos. Bueno, no sucedió nada. López Obrador reformó la Ley de Seguridad Nacional para limitar la entrada de agentes extranjeros a este país. Claro, iba con dedicatoria para Estados Unidos. Este país, desde 1988, tenía abiertas las puertas para cualquier número o números indiscriminados de agentes de la CIA, la DEA, el FBI. Teníamos 14 dependencias de Estados Unidos, policíacas, de espionaje, de contrainteligencia, metidos aquí en México, sin ningún conocimiento de las autoridades mexicanas de cuántos eran. Yo en algún momento documenté que había, por ejemplo, agentes de la DEA que participaban en sesiones de tortura, que ellos los atestiguaban. Cuando querían que a un preso hablara, los mexicanos los torturaban y ahí estaban los agentes de la DEA. Entonces, era un desastre. Y López Obrador, desde el principio, una de sus posiciones antes de tomar posesión, el 1 de diciembre de 2018, era revertir esa situación, limitar la entrada de agentes extranjeros y obligar a que la embajada de Estados Unidos los obligara a presentar informes del trabajo, después de desarmarlos. Los agentes de Estados Unidos y México podían andar armados, como se les pegara la gana, podían participar en operativos, lo que hiciera, como si estuvieran en su tierra. López Obrador tenía muy claro que eso no podía ser. En 2023, si no estoy mal, desde 2022 empezó movimiento para reformar la Ley de Seguridad Nacional. Y finalmente se reforma, y en Estados Unidos hay un gran enojo. Y eso le pegó mucho a Ken Salazar. ¿Por qué? Porque no entendió nunca cómo operaba, cómo pensaba Andrés Manuel López Obrador. Ese es un gran fracaso. Muestra o desnuda las limitaciones de Ken Salazar como diplomático, que no era un diplomático. Luego la reforma, la contrarreforma energética del presidente López Obrador, Ken Salazar también falla, es decir, de todo a lo que lo mandaron, y además viene como representante de las grandes firmas de Estados Unidos. Así que falló en todo, y nunca, él dijo, bueno, es que hay empresarios que están inconformes por esto, y pudo haber dado nombres, es embajador de la primera potencia mundial. Así que, ¿qué hace? Termina escribiendo este marmotreto, no lo he leído, pero leí todo lo que salió, los avances que han publicado, pero el hecho de que todos los medios hayan publicado, de que un amigo, de un tío, de un primo me dijo que Andrés Manuel López Obrador está preocupado por lo del Mayo Zambada, yo dije, espérate,
Eso, ¿hace cuánto fue lo del Mayo? En el gobierno del presidente López Obrador, ¿sí? ¿Ya cuánto tiempo pasó? Aquí mismo había versiones de que el mundo se iba a acabar. Así que Ken Salazar lo que está mostrando es que es un resentido y que además ahora lo veo muy limitado, porque cuando yo te hago este recuento de a qué vino Ken Salazar a México, pues dices, nada le salió. Oye, Y López Obrador, como hizo lo que él quería en su política con Estados Unidos, redefinirla. Y la redefinió. Y Ken Salazar no pudo hacer nada, era como un embajador de juguete allí, porque el presidente López Obrador y verdaderamente tenía una agenda propia, además tenía todo el apoyo de México. Así que hoy que de ayer que estaba leyendo eso, lo leí ayer, yo decía, fíjate por resentido, y estaba haciendo esto que le estoy leyendo, no es de ahora. Yo le decía, yo tenía ya un guión muy hecho para entrar con este tema y era esto. Sí, pero cuando tú ves un primo, no hay una fuente sólida, no hay nada, solo por decir, es que era el embajador de Estados Unidos en México. Pues sí, pero no pudo hacer nada aquí, fue un fracasado y está mostrando, por lo menos en esto que hemos leído y que habría que después leer el libro, no sé si me dan ganas, pero con esto que leí, tú recuerda, en México los periódicos tienen un problema cuando publican el adelanto de un libro, siempre dan lo más importante. Y si lo más importante de ese libro es esto, yo verdaderamente digo, cuidado, mucho cuidado. Así que eso, y mira, nada más, tenemos muchos temas, lo de Maru Campos está buenísimo, pero Jaime Hernández está aquí, pero solo una observación, o más bien un añadido a lo de Máximo Allende. Yo estoy de acuerdo que los periodistas demanden, hace mucho debían demandar. O sea, no cualquier persona, no sea mexicano, sea español, de donde sea, puede venirte a decir cualquier cosa. Yo estoy de acuerdo en que los periodistas ya deben demandar hace mucho, pero claro, es una posición personal. Lo demás, pero qué bueno que demandó. A mí digo, porque nadie puede venirte a decir que mientes. Y también estoy de acuerdo en que los funcionarios demanden si mientes. ujú. Pero bueno, eso es redefinir las relaciones prensa, Estado, prensa, prensa. Así que qué bueno que lo hice, pero buenos días, Jaime Hernández. Oye, Paco, con toda la exposición que acabas de hacer, conste que yo le dije a Jaime, cuando hables de mi vida personal, no le creas al amigo del primo de mi vecino de hace no sé cuántos años, porque Jaime se está asesorando por mí. no, no, no. A ver, mi querido Jaime, hasta en primera, así el Reforma, teme AMLO que hable el Mayo, dice Ken Salazar. Bueno, no dice Ken Salazar, dice el amigo empresario que le contó a Ken Salazar, que además, pues resulta como esos periodistas que dicen, no, off the record, y luego van públicamente y dicen, off the record, me contaron. Pues dices, güey, no mames, pues por fin, ¿es off the record o no es off the record? Pero bueno, así lo publica el periódico Reforma y veo Manuel López San Martín, una de las mascotitas de la perrita de Trump. Todos lo sabíamos, pero el ex embajador Ken Salazar lo confirma. AMLO teme que el Mayo hable en Estados Unidos. Le inquieta que suelte la sopa sobre los nexos entre el cártel de Sinaloa y los narcopolíticos. Suponiendo sin conceder, Tiembla AMLO. suponiendo sin conceder, suponiendo sin conceder. En el libro o en el extracto o en la mamada esta, no dicen, AMLO tiembla que el Mayo lo vaya a poner o AMLO tiembla porque tiene cola que le pisen. No. Ahora, a ver, ¿qué hacemos los periodistas? ¿Agarramos lo que dice Ken Salazar y lo tomamos como verdad? ¿O, de acuerdo a lo que nos han enseñado en la escuela o lo que hemos aprendido en la carrera, no deberíamos de buscar un documento, una voz que confirme lo que dice Ken Salazar? Porque, mi querido Jaime, ahorita son pues los dichos de Ken Salazar. ¿Con qué interés? Vayan ustedes a saber. Pero bueno, en ese pinche pantano está metido
el periodismo mexicano, mi querido Jaime? Bueno, yo de entrada opino que Ken Salazar quiere vender libros en México. O sea, quiere vender y sabe muy bien que esta anécdota, que no es otra cosa, anécdota, a mí me llama, me llama mucho la atención el nombre que le pone al empresario, el susurrador, así le pone el embajador. ¿Se acuerdan de la película ¿cómo se llama? All President's Men, Mm. que es el escándalo del Watergate y que le pusieron al informante, que era un agente del FBI, le pusieron garganta profunda, ¿no? Así el embajador decidió ponerle a su fuente, al empresario, el susurrador. ¿Pero quién te lo dijo? Me lo dijo el susurrador. Oye, pero es que, ¿qué más te dijo? No, que me dijo que no puede. ¿Y quién te dijo eso? El susurrador. Entonces, ahora sí que, pero fíjate lo interesante, y Paco, que conoce muy bien este negocio de la industria editorial, con esta voy a empezar por ahí. Con esta decisión de incluir esta anécdota, uno, le pone picante, ¿no? Salpimenta el libro para que se venda en México. Dos, se libra de una posible demanda judicial, porque dice, no, a mí me dijeron. ¿Y quién te lo dijo? No, pues el susurrador. Así es que yo no, pero ¿y qué tal si te demandan? Sí, pero ¿cómo me van a demandar? Yo estoy diciendo que el susurrador me dijo esto, ¿no? Entonces, ya, primero, ya le puso, salpimentó para vender, lo puso sexy y ya también se libró de una demanda judicial del empresario que él dice que le susurró. Ahora bien, en términos profesionales de periodismo, en periodismo existe una regla. Cuando tú hablas con un funcionario, le dices, oiga, quiero hablar con usted off the record, ¿no? Que es como si fueras al confesionario. El sacerdote no puede soltar la sopa de lo que le confesaste, ¿no? Le podrás haber dicho, oye, fíjese que yo maté a mi esposa. El sacerdote no lo puede decir, ¿no? Bueno, en la técnica del periodismo tú hablas off the record, pero si en un momento dado el off the record en esta conversación surge algo explosivo, tú le dices al funcionario, oiga, voy a respetar el off the record, pero ¿me permite usted quitarle el off the record? Y el funcionario dice, pues eso depende de usted. ¿Y cómo se quita el off the record? Contrastando lo que te dijo ese funcionario con una o dos fuentes más, que te digan, sí, es cierto, y además el responsable es este. ¿Me entienden? Es decir, aquí no se preocuparon por quitarle el off the record, se conformaron con que diga, el susurrador fue el que me dijo que Oye, tenía. Jaime, o le dices al susurrador, ¿qué otros testigos hay? O sea, ¿quién Exacto. estaba alrededor para que el embajador diga, el susurrador, ¿cómo es el susurrador me dijo, me dijo, Era mejor garganta me dijo, profunda. el susurrador me dijo que AMLO comentó que estaba preocupado por lo del Mayo, y ahí estaba, es un decir, no solo como Sí, ejemplo, ahí estaba Marcelo Ebrard, estaba exacto. fulano de tal, ¿por qué? Porque entonces llevas a esos a tener que desmentir o aceptar la versión, pero Exacto. así nada más porque sí está cabrón. Sí, y así se quita el off the record con la autorización de la persona entrevistada y ya, pues eso es ya un trabajo de un profesional, si se entiende, bueno, porque yo puedo decirte esta mañana que a mí me dijeron que por todas las noches entra a la casa del maestro Paco Cruz 2 mujeres, y entonces, y salen hasta la mañana siguiente. Y entonces, chinga, pero ¡Mentira! ¡Mentira! no, Son tres, Jaime, te engañaron, son tres. pero entonces yo puedo decir, me lo dijo el susurrador, chingao, ¿cómo voy a poner en tela de juicio lo que me dijo el susurrador? No,
Oye, no, pero hay algo también de verdad en esto que cuenta el maestro Paco, hay algo de vendetta, ¿no? Porque acuérdense bien, cuando llega Ken Salazar, su objetivo era convertirse algo así como en el mejor amigo de Andrés Manuel, ¿no? Porque, pues, ya le habían advertido, ojo, Andrés Manuel es así, asado. Entonces, Ken Salazar, y además, ¿por qué no decirlo? Yo creo que a Ken Salazar le cautivó la personalidad de Andrés Manuel, Andrés Manuel era una estrella, es una estrella. Entonces se acercó, y ahí viene la derecha y dicen, no, este no es embajador, es un aliado, ¿cómo es posible que no? Y entonces, ¿dónde comienzan los problemas? Comienzan los problemas cuando viene la reforma judicial. Y entonces, cuando viene la reforma judicial, acuérdense bien, hay un primer pronunciamiento de Ken Salazar que dice, no, pues ese es asunto de México. Pero luego le jalan las orejas desde el Departamento de Estado y amigos corporativistas que le dicen, ¿cómo dices que eso es asunto de México? Tenemos inversiones en México. Ujú. Le jalan de las orejas y entonces cambia de actitud que es Salazar y empieza a criticar al gobierno. Esto es una amenaza para las inversiones de Estados Unidos. Aquí se van a ir mucha gente, el capital va a empezar a emigrar. Y luego, pero lo más gordo, precisamente viene con la captura del Mayo Zambada. Y entonces es ahí cuando López Obrador se encabrona. Y entonces marginan a Ken Salazar. Porque, y López Obrador, que no era ambiguo, era derecho. Tú, Andrés Manuel López Obrador, cuando te dice algo, te lo suelta, te lo dice de frente. Y entonces empezamos a ver estos ejercicios de contorsionismo de Ken Salazar, que primero llegó siendo amigo y ahora empieza a defender a las agencias de inteligencia de su país diciendo que no, nosotros no fuimos, fueron los mexicanos, fueron los capos los que se llevaron. Y evidentemente, y esto a mí me lo contaron gentes que supieron de ese operativo, evidentemente Ken Salazar no iba a reconocer nunca que un piloto, posiblemente de la CIA, había llevado la avioneta porque ese piloto era el único que podía entrar en el espacio aéreo de Estados Unidos sin ser retenido, atacado. Aterrizó en este aeropuerto y entregan. Esto ya estaba pactado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y Ken Salazar hizo hasta lo imposible para negar que Estados Unidos hubiera tenido algo que ver. ¿Por qué? Porque sabía que con este acto, realizado a espaldas del gobierno de México, era un acto de injerencismo y López Obrador nunca se lo perdonó esto, ni Claudia Sheinbaum. Y desde entonces lo metieron en el congelador. De entonces, por eso, Ken Salazar ahora viene con este rollo de que es que el susurrador me dijo que, bueno, pero eso es solamente, yo insisto que esta es una anécdota, subrayo de todo el libro. Porque el libro, al cual yo no he leído, pero he leído el extracto, el libro sale el 28 de julio, el libro, que ha habido algunos adelantos en algunos medios de Estados Unidos, el foco central del libro es el tema de la migración, el tema de las relaciones Estados Unidos-México, el tema en donde Ken Salazar acusa tanto a demócratas como republicanos de haber sido incapaces de reformar de impulsar una reforma migratoria que dé fin a este ambiente de persecución, cacería, segregación política, económica y social. Básicamente es un libro que busca, el propio título lo dice, Borderlands, es un tema que habla de las relaciones entre Estados Unidos, las complejas relaciones entre Estados Unidos y México, pero acusa a Donald Trump de ser un inepto, de ser un incompetente, pero claro, aquí en México eso les importa un carajo, que fíjate, les importa más la anécdota en la que habla del susurrador diciendo que le dijo que, les importa más ese puto chisme que el contenido, el núcleo del libro, que es la reforma migratoria que ha sido pospuesta tanto por demócratas como republicanos y que afecta a la vida de más de 11 millones de ciudadanos de origen mexicano, para que veas cómo están las cosas, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente esto, vamos a seguir pateando el bote de esto, no, ¿y quién es el susurrador? Va a haber especulaciones, pero ¿quién coño es ese susurrador? No, pues Carlos Slim.
¿quién más puede ser? O fulanito de tal, ¿no? Pero, ¿y tú crees que López Obrador, siendo tan zorruno como es, tan experimentado, le va a decir a un empresario: "Ay, no, estoy bien preocupado, no puedo dormir"? ¿Por qué? ¿Por qué, Andrés Manuel? No, es que, pues, híjole, es que va a soltar la sopa el Mayo Zambada, va a soltar la sopa y me preocupa, pues, a lo mejor me termina, mencionando a mí, estoy bien preocupado, no puedo dormir, Claudia tampoco puede dormir. ¿Tú crees que López Obrador es tan ingenuo, tan idiota? Pues no, no, francamente. Pero insisto, Ken Salazar quiere vender libros y agitar la gallera, porque miren ya lo que causó, ¿eh? No, el susurrador me dijo que sabe qué. A partir de ahora, todos los chismes que tengan que ver con los amoríos de Vicente Serrano o las visitas nocturnas a la residencia del maestro Paco Cruz, a lo mejor puede decir, el susurrador me lo dijo. Así es. Que nos lo cuente el susurrador. Pues dicen que el susurrador amaneció zurrado por cuando, o sea, pues, del susto, porque dice, güey, yo se lo dije off the record a Ken Salazar y hasta lo publicó en un pinche libro. Pero bueno, a ver, híjole, es que hay mucha carnita para iniciar la semana. Maru Campos, tenemos. Bueno, antes de escuchar tu opinión sobre Maru Campos, esto es lo que responde al video ese de una sarta de barbaridades que las pintan del cuerpo entero a Maru Campos como cínica. Me refiero a la gobernadora panista de Chihuahua. Andrea Chávez nuevamente le pone su repasada. La senadora con licencia, Andrea Chávez, que no es secreto, quiere ser gobernadora de Chihuahua por Morena. Así se expresa de Maru Campos. Le pone también sus adjetivos la querida Andrea Chávez. Dice Andrea Chávez, la fanfarronería y el cinismo de la gobernadora Campos es una estrategia. Ojo con esto. Vamos a ver y escuchar. Cinismo, la hipocresía y la doble moral de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, han alcanzado niveles nunca antes vistos. Yo con gusto le respondo punto por punto, porque en el estado de Chihuahua no nos gusta eso de andar con rodeos ni toleramos las mentiras. Una pena que a punto de terminar su mandato vuelva usted a demostrar lo poco que conoce a nuestra tierra y a nuestra gente que habla de frente. ¿Quiere hablar de impunidad, de verdad? La que faltó al citatorio de la Fiscalía General de la República tras el escándalo de los agentes extranjeros en territorio chihuahuense. La que llegó al poder con órdenes de aprehensión en activo. La que se escuda en su fuero para no enfrentar a la justicia. La que provocó que Chihuahua sea uno de los estados más violentos del país. ¿Quiere hablar de narcogobierno? ¿Qué nos dice de su subsecretario de Seguridad, acusado desde los Estados Unidos de lavarle dinero a uno de los cárteles más grandes de México? ¿Quiere hablar de silencio? Comencemos por sus medios de comunicación comprados que guardan silencio cómplice en todos los casos de corrupción en los que usted se ha visto involucrada y que jamás se atreven a tocarla ni con el pétalo de una rosa. ¿Sabe cómo se defiende a la patria de verdad? No permitiendo la intromisión extranjera, no ausentándose de su trabajo por semanas, atendiendo a las mesas de seguridad que se realizan en su oficina todas las mañanas, poniendo orden en nuestro estado, que comparte la mayor extensión fronteriza con el país vecino. Pero claro, a usted no le gusta eso de levantarse temprano, ni le gusta trabajar, ni le gusta hablar con la verdad. Señora gobernadora, anda muy envalentonada, pero para tener la lengua larga hay que tener la cola corta. Lo cierto es que ya quisiera usted un poquito de la inteligencia, de la preparación, de la valentía y de la altura a nuestra presidenta de la República. Ubíquese. El cinismo, la hipocresía y la doble moral de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, han alcanzado niveles. Ubíquese, le dice. A ver, mi querido Paco, sobre Maru Campos, pues, y si me permiten, antes de que nos gane la presidenta, tocamos un poco también lo de Colombia, si nos alcanza el tiempo. Venga, mi querido Paco. No, bueno, mira, primero sí, Maru Campos lo merece, hoy lo merece la señora gobernadora de Chihuahua, porque parece que estaba oyendo a Felipe Calderón Hinojosa en esta perorata que dijo.
Y digo, me parece que está oyendo porque Maru Campos es una mujer muy limitada y se ve a leguas que estaba leyendo ahí enfrente. Maru Campos es una mujer limitada que tiene las manos metidas en corrupción, pero a lo grande, empezando por la nómina secreta de Javier Duarte Jaques, malos manejos cuando fue presidenta municipal de Chihuahua, su mansión dorada ahora está llena de cuestiones de corrupción, abiertamente de corrupción, y tiene miedo si Andrea Chávez llega a la gubernatura de Chihuahua, ella va a terminar en la cárcel, eso es claro. Pero también lo tienen claro, hay que decirlo, los calderonistas que están atrás de Maru Campos. ¿Quiénes están atrás de Maru Campos? Bueno, ya lo hemos dicho en alguna vez, Guillermo Valdés Castellanos, que fue director del CISEN, o Centro de Investigación y Seguridad Nacional, ese hombre que tuvo en su cajón por años los expedientes secretos oscuros que vinculaban a Genaro García Luna en cuestiones de narcotráfico, y que los guardó y los tiró a la basura. Ese hombre que escribió un libro sobre narcotráfico y le agradece a Genaro García Luna las aportaciones al libro, imagínense, está atrás de él Arturo Sarucán. ¿Recuerdan a aquel hombre que fue el embajador de México en Estados Unidos en la administración de Felipe Calderón Hinojosa? Y es el hombre que ha filtrado las versiones aquellas de investigaciones en Estados Unidos contra Andrés Manuel López Obrador. Es claro que fue Arturo Sarucán. Él conocía esos casos, claro que se habían desechado, pero él lo tenía. La consultora de Arturo Sarucán tiene contratos con el gobierno de Chihuahua para delinear la estrategia y el cabildeo de la mandataria en Estados Unidos. Claro, él conoce más o menos cómo está la situación. Y Guillermo Valdés Castellanos se ha movido y ha operado como asesor en materia de seguridad para la administración de Maru Campos, así que ya tienen a la voz de Felipe Calderón Hinojosa. O sea, no lo estoy diciendo así como que cayó del cielo, no. Ellos son las voces de Maru Campos, son Felipe Calderón Hinojosa. Maru Campos es incapaz, y lo digo con mucho respeto a todo eso, la hemos escuchado, la hemos visto, hemos seguido su trabajo. Andrea Chávez tiene razón, es uno de los estados más violentos de este país, de los más violentos. ¿Quién es su abogado? Roberto Gil Suárez. Ahí todo el calderonismo está metido ahí, con Maru Campos. Así que en ese miedo que hace Maru Campos, está documentado, no está documentado, está probado. Ha probado que violó la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, violó la Ley de Seguridad Nacional, y sí hay elementos suficientes, no digo de evidencia, suficientes elementos de prueba para decir que o para afirmar que Maru Campos es una traidora a la patria. Así que ella sabe que si el PAN no gana en las elecciones que se realizarán el año próximo en Chihuahua para elegir gobernador o gobernadora, ella va a estar en la cárcel. Eso por un lado, pero por otro, tienes a todos los calderonistas metidos con ella porque le han hecho creer que puede ser presidenta de la República. Ahora, es clarísimo que el PAN puede apoyarla, pero puede apoyar también a Ricardo Salinas Pliego, y que ahí no tendría poder de decisión Felipe Calderón, ni Guillermo Valdés Castellanos, ni Arturo Sarucán, ni Roberto Gil Suárez. Quienes controlan el PAN se inclinan más por el equipo de Jorge Romero Herrera, se inclinan más por Ricardo Salinas Pliego, porque tiene dinero para cubrir la campaña, y a ellos lo que les interesa es robar. Entonces, lo que están haciendo es tratar de colocar la imagen de Maru Campos, porque si Ricardo Salinas Pliego por alguna razón es candidato presidencial del PAN también, ellos se van a quedar sin chamba. Entonces están metiendo la figura de Maru Campos. Y luego, pero es limitada, pero además la hacen cometer errores. Y eso te muestra también la incapacidad de Guillermo Valdés Castellanos y de Arturo Sarucán y de Roberto Gil Suárez. Dice ella que en las últimas semanas México está metido allá con problemas en Estados Unidos. No, hombre, nada más hay que decirlo. Desde el día 1 que tomó posesión para su segundo término Donald Trump como presidente de Estados Unidos, por lo menos
por lo menos, aquí les tengo numeradas, por lo menos él personalmente ha amenazado en 7 ocasiones a México con intervenciones armadas desde el día 1 que tomó posesión, ¿eh? Eso fue en su discurso, como lo llaman ellos, inauguration speech, el discurso de toma de posesión, cuando designa a los cárteles mexicanos formalmente organizaciones terroristas extranjeras y abre la puerta para la aplicación extraterritorial de leyes estadounidenses, que es una atribución que se toman ellos. Y así podemos ir en abril de 2025, Trump, en una llamada que sostuvo con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, le propuso oficialmente que Estados Unidos podría enviar tropas a nuestro país. En agosto de 2025, el Pentágono firmó una directiva secreta para autorizar operaciones de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en territorio mexicano. Ya dice ella, tenemos problemas de injerencismo desde el día 1 y apenas ella se va enterando. Y yo digo, pues que nos pase de la que tomó, si tomó algo, o de la que fumó, si fumó algo. Pero ese no es problema de Maru Campos, ese es el problema de sus asesores. Ellos saben, Sarucán y Guillermo Valdés no son tontos. Sí, no son tontos. Podemos documentar muchas cosas, pero tonto no soy. Pero con lo que vemos aquí es que son muy limitados. ¿Por qué? Pero tampoco le pueden dar más elementos a Maru Campos, porque ya sabemos que cuando ella improvisa, pues la riega siempre. La riega siempre. No es un día, no son dos. Ella no tiene capacidad para eso. Así que cuando yo estaba viendo las declaraciones de Maru Campos, me moría de risa. Primero, porque la he visto en estado inconveniente, por decirlo menos, haciendo declaraciones sobre lo mismo, tratando de pedirle a su equipo o de advertirle a la presidenta que buscara a Rubén Mocha Roya, ¿sí? Que Así buscara lo a Rubén dijo. Mocha. Bueno, no lo así. Entonces, yo digo, es una mujer muy limitada, pero hay que entenderlo en el contexto de que atrás de ella está todo el calderonismo, ya te decía los nombres principales, pero también Ernesto Cordero está con ella. O sea, ahí tienes al calderonismo pleno, duro, se les fue su carta fuerte, que era Francisco Javier García Cabeza de Vaca, se les escapó, es un hombre que anda a salto de mata, a estar refugiado en Estados Unidos. ¿A quién les queda? Maru Campos. Maru Campos, que es una mujer con problemas de corrupción gravísimos, pero también hay que añadirle, Maru Campos está asustada y cualquiera que sea el candidato de Morena, si es Andrea Chávez, le va a ganar porque es una mujer que es muy superior, porque ha hecho trabajo de campo, pero si es Pérez Cuellar, también le da una bailada. Entonces los panistas están asustados. Y tercero, si el PAN pierde las elecciones como debe perderlas el año próximo, se van a quedar sin recursos para la campaña y para robar también, ¿va? Así que hay que entender a Maru Campos en todo ese contexto y de quiénes están atrás de ella, Vicente y Jaime. Así es. Estaba viendo sobre el tema de Colombia, Paco, Jaime. La BBC, el estrecho vínculo de Abelardo de la Espriella con Estados Unidos y las dudas que despierta que un estadounidense sea el presidente de Colombia. Por cierto, están muy cerrados los conteos. Sí mantiene una ventaja de la Espriella, hay que decirlo. Creo que no es o no debería de ser Estados Unidos el que determine quién es el ganador, aunque Marco Rubio, el secretario de Estado, ya lo declara ganador. Dice de la Espriella que ya habló con Donald Trump. Mientras Cepeda dice que han impugnado más de 33,000 casillas. Pero si me permiten, para mí, la mano de Estados Unidos se nota cuando es la propia María Elvira Salazar la que publica este video. María Elvira Salazar, legisladora republicana, cercana a la visión de Donald Trump,
la que publica, es su video número 13, Ceci, la que publica en redes sociales este video. Escuchen. Congresista federal del Distrito 27, donde hay cientos de miles de colombianos que yo represento, muchas de esas personas tienen familias en Colombia. Y esa es la razón por la cual estoy aquí. Todos queremos a Colombia y queremos que haya una Colombia próspera, una Colombia que esté llena de oportunidades. Y la única persona entre dos candidatos, solamente hay dos. Si estuviera Jesucristo, entonces habláramos de Jesucristo. Pero solamente hay dos candidatos, del Espriella y Cepeda. Sabemos muy bien que el Cepeda va a ser Petro número 2. Por eso estamos con Del Espriella. Porque yo sé muy bien de que el colombiano común y corriente, que no quiere irse del país para tener un mejor progreso, que quiere que sus hijos tengan una buena educación, él tener un buen trabajo, poder comer 3 veces al día, necesita la cercanía con los Estados Unidos. Y necesita que los Estados Unidos, sobre todo la Casa Blanca, que ya le dio un espaldarazo a Del Espriella, haya comercio, haya una buena relación, que Colombia no tenga que exportar. No lo digo yo, lo dijo María Elvira Salazar. La Casa Blanca ya le dio el espaldarazo al de ultraderecha. Y luego Del Espriella ayer dice, ya hablé con Donald Trump. Es su video número 10, sí. Este personaje, ciudadano estadounidense, que si me apuran tantito, está a punto de convertirse en el presidente electo de Colombia. Vean y escuchen. Unos pocos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump, y ha manifestado su apoyo, su reconocimiento a nuestra victoria. Lo propio han hecho otros presidentes del mundo. Se acaba de comunicar conmigo el jefe de gabinete de la presidenta Giorgia Meloni, y todas las democracias del mundo están reconociendo este triunfo. Nosotros tenemos que defenderlo y así será, porque el pueblo colombiano, la manada, se pronunció y derrotamos al régimen, a los de siempre, al establecimiento, contra todo pronóstico, contra toda la ilegalidad, contra el voto fusil, contra los contratos que salieron para financiar la campaña de Cepeda. Aquí estamos, el vicepresidente electo y el presidente electo de la República, para hacer que se respete, con el apoyo de la comunidad internacional y la fuerza pública, la voluntad popular. El mensaje es de unión para rescatar entre todos el país, pero de respeto absoluto por el voto de cerca de 13 millones de colombianos que dijeron sí a la propuesta de la Patria Milagro que presentamos José Manuel Restrepo y yo. Presidente. Hace unos pocos minutos con el presidente de los Estados Unidos, el presidente Donald Trump. Bueno, y ha manifestado su apoyo. Pues ahí están las declaraciones de Abelardo Del Espriella, que ya papá Trump le dijo que había ganado, ¿no? Aunque al final todavía no está definido. Por ahí también tenemos las declaraciones de Cepeda, no sé si debemos de tener por ahí algunas declaraciones del candidato de izquierda Iván Cepeda, su video número 14. Échelo, Ceci. Colombiana es perfectamente posible y está plenamente vigente hoy en Colombia. Hemos llegado a la última instancia de esta campaña electoral con la más estrecha diferencia en votos que registre cualquier elección de segunda vuelta en la historia electoral colombiana. Lo hemos afirmado, el pacto histórico y la alianza por la vida, todas y todos nuestros dirigentes somos demócratas. Lejos de nosotros el autoritarismo y la arbitrariedad. Y por eso, esta noche, debo decir lo siguiente. El preconteo que se ha realizado en la noche de hoy, lo reconocemos como un dato que es aún no oficial ni vinculante. Reconocemos su primer resultado, pero a renglón seguido debemos informar que nuestro
grupo de testigos, decenas de miles, abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33,000 mesas en todo el país. Pues así está Colombia, divididos a la mitad, ¿no? Verdaderamente ahí sí hay polarización, no para los que en México buscan polarización, como en Perú, ¿no? Que literalmente a la mitad, pero bueno, la mano de Estados Unidos, creo que no exagero y creo que no ofendo a nadie si digo que la mano de Estados Unidos nuevamente aparece en América Latina, mi querido Jaime. La mano de Estados Unidos y la de Israel, porque acuérdense que de la Espriella, durante todos sus actos de campaña se han visto banderas de Estados Unidos, pero también de Israel. Hay acusaciones en el sentido de que Israel habría operado en el sistema de conteo, pero además, conforme pasan las horas, están surgiendo más evidencias de un fraude, ¿cómo decirlo? ¿Cómo calificarlo? Vergonzoso, ¿no? Las imágenes de operadores de la Espriella comprando el voto de los colombianos. Hagan de cuenta como pasó en Coahuila. Como pasó, igualito, igualito. Los colombianos han aprendido bien de los mexicanos, ahí comprando como hicieron el PRI, como hizo el PRI en Coahuila, compra el voto, rellena urnas, patatín, patatán. Entonces, por eso, Iván Cepeda ha dicho, ojo, estos son el preconteo, no es vinculante, y vamos, sí, somos demócratas, pero vamos a respetar un resultado que sea legítimo, ¿no? Entonces, y lo interesante del caso es que hay en algunos lugares, no dejan que entren los abogados de Iván Cepeda, pero sí de Espriella. O sea, hay muchísimas sospechas de relleno de urnas, robo de urnas, embarazo de urnas, compra de voto. Y en medio de todo este ambiente desaseado también llama mucho la atención la premura con que Marco Rubio y el Departamento de Estado han dicho, este es el bueno. Y luego María Elvira Salazar, una cubana, una mujer de origen cubano, diciendo que representa los intereses de los colombianos, hayase visto. Vaya caradura de esta mujer, diciendo lo que necesita Cuba es de Estados Unidos, que sus hijos tengan futuro. Bueno, este discurso de María Elvira Salazar es el discurso de hace décadas atrás, cuando Estados Unidos era realmente la imagen viva del sueño americano. Tú sigue los pasos de Estados Unidos y te vas a convertir en un país próspero, en el que nadie se va a quedar atrás, tus hijos van a tener carrera, van a ser ricos, van a tener coche último modelo cada año, una casita preciosa. Eso ya no existe. Ese discurso de María Elvira Salazar es el clásico discurso cansino de la derecha republicana que sabe que ya esa realidad ya no existe ni siquiera en Estados Unidos. A mí se me hace realmente que esta mujer de origen cubano, que han conseguido convertirla, no, porque lo utilizan lo mismo para agitar a la derecha y a la extrema derecha, tanto en Colombia como en México, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto a Lito, a la Lili Telles ir y buscar el cobijo de María Elvira Salazar? Es que es vergonzoso, vergonzoso no entender esas realidades que hoy, vean ustedes el caso de Petro, o sea, cuánta gente sacó de la pobreza. Y además otra cosa, efectivamente, como bien dices, Vicente, Colombia es un país dividido, dividido. Yo creo que, y todo esto tiene que ver con el profundo, pero profundo, largo historial de coloniaje de Estados Unidos. Estados Unidos convirtió a Colombia en el Israel de América Latina. ¿Por qué? Porque Colombia, mientras estuvo gobernado por la derecha, Colombia se llevaba la mayor partida presupuestaria de Estados Unidos en términos de ayuda en asistencia militar, todo esto. Convirtió a Colombia en base de operaciones contra Venezuela. Es que la historia de Colombia es dramática porque mientras por ejemplo, si tú revises, haces un historial
de los funcionarios de Colombia que dieron un salto, se establecieron en Estados Unidos para pasar a formar parte de las administraciones tanto demócratas como republicanas, te vas para atrás. Hay más ciudadanos de origen colombiano en Estados Unidos. Por ejemplo, ¿quién era el principal asesor de Joe Biden y de Barack Obama para América Latina? Dan Restrepo, de origen colombiano. ¿Quiénes controlaron durante tanto tiempo el famoso Banco de Desarrollo, Banco Interamericano de Desarrollo? Puros colombianos. ¿Se acuerdan cómo Estados Unidos presumía a este militar que luego lo contrató Enrique Peña Nieto para que combatiera los cárteles de la droga y luego se descubrió que tenía vínculos con los cárteles de la droga? ¿Se acuerdan? Pues todo es junto con pegado. La derecha colombiana es profundamente corrupta, profundamente corrupta. ¿Quiénes son los únicos que han instalado un canal de televisión con recursos de quién sabe dónde en Estados Unidos, con dinero de origen colombiano? En Colombia. ¿Dónde se creó la iniciativa Mérida? En Colombia, donde fue el Plan Colombia, y esto lo sabe muy bien Paco, que estuvo como corresponsal en Colombia. El Plan Colombia fue el laboratorio de pruebas para crear la iniciativa Mérida. Colombia fue el laboratorio de pruebas de Estados Unidos. Colombia fue el equivalente de Israel en América Latina. Y Estados Unidos no se resiste, no se quiere recuperar ese territorio de Colombia para convertirlo de nueva cuenta en su pica de Flandes en Latinoamérica, para estar vigilando Venezuela, para estar conteniendo el avance de la izquierda. Pero ¿saben qué? Yo creo que esto va a terminar mal, va a terminar muy mal, porque Colombia es un país marcado por guerras fratricidas, el desplazamiento de gentes es brutal. Hay mucha gente que sigue en calidad de desplazada. El maltrato de los medios de comunicación que sufrieron durante la época de la guerra de los cárteles de la droga, en la presencia predominante de la DEA, que fue la que finalmente ejecutó a Pablo Escobar, el papel de la CIA. Es decir, Colombia se convirtió literalmente en una colonia más de Estados Unidos. Y fíjate que lo interesante del caso es que en Colombia toda la gente de derecha pasa un poco como el fenómeno de la derecha mexicana. Se presumen de tener su casita en Texas, de su casita en Florida, su casita en Virginia. Así es la derecha colombiana. Al final del día, los colombianos que dicen que luchan por su país terminan viviendo en Estados Unidos o en España, porque así es la derecha de traidora a su país. Así es que yo espero que que la sangre no llegue al río, espero que la izquierda defienda su triunfo, van a exigir el conteo, van a exigir la revisión, como lo acaba de anunciar Iván Cepeda, pero esto tiene muy mala pinta. Si Estados Unidos insiste en imponer a la derecha, gobiernos de derecha, va a acabar como ocurrió en Bolivia, está ocurriendo en Bolivia, o como está ocurriendo en Perú. Estados Unidos no entiende que ya son otros tiempos, ya no es tan fácil gobernar a la distancia imponiendo un monigote. Las imágenes de ayer del señor de la Espriela paseándose para asegurar su victoria entre sus incondicionales en una especie de cabina, así como en la que lleva el Papa, blindada. Eso te da la medida de la precariedad, del miedo que tiene de la Espriela de sufrir un atentado. Eso realmente es un mal augurio para Colombia, que el candidato vencedor, en lugar de estar ungido por las masas, tenga que pasear en una caseta blindada. Eso para mí tiene muy mala pinta, y Estados Unidos ya tendría que haber aprendido que la intervención, la injerencia, y en este caso también Israel, porque la aparición continua de banderas de Israel en los actos de campaña de la Espriela dicen mucho de lo que ha ocurrido en ese país. Así es, no se le olvide a la 1 de la tarde para que se conecte con el maestro Jaime Hernández en No Apto para Cínicos. Ahí lo espera el maestro, ahí lo espera Hildy, periodista, ella también, compañera de vida del querido Jaime.
para seguir con la cobertura. 1:00 p.m, no apto para cínicos, no se le vaya a olvidar, para que apoye con los likes en la transmisión en vivo y en directo, para que apoye con las suscripciones, para que crezca el canal. Y obviamente le pido el respaldo económico también ahí con el maestro Jaime Hernández, con los superchats. A las 5:00 p.m, después de No Apto para Cínicos, a las 5:00 p.m, conéctese con el maestro Paco Cruz en las videocharlas cruzadas en los canales de Julio Astillero. Por favor, que amor con amor se pague. Lo digo, mi querido Paco, por si nos gana la presidenta, y voy contigo. Por cierto, acabo de ver de los amigos de Sin Embargo, Sarucán. ¿Te acuerdas de Sarucán, no? El ex embajador de México en Estados Unidos, calderonista precisamente. Fue el hombre de Calderón. Estaba viendo que están destapando cuánto los cobros de Sarucán, y me están mandando una investigación que déjame ver si la publicamos, que también es sobre el entramado corrupto en torno a Maru Campos. Mi querido Paco, ¿con qué quieres cerrar tú, maestro? Con eso, Vicente, Maru Campos es el calderonismo. Bueno, justamente con eso abrimos. Entonces hay que tener mucho cuidado con Maru Campos. ¿Por qué? Pues es hacia donde va a ir Felipe Calderón Hinojosa y todo su equipo. Y el otro con Coahuila, Colombia y Argentina. Cuidado con los sistemas electorales. Oye, Paco, la Mossad y la CIA, sí. Por cierto, las elecciones en Colombia fueron buenas. ¿Quién lo dice? Alito Moreno, observador internacional. ¿Quién lo dice? Mariana Gómez del Campo, la sobrina de Calderón. No, pues ahí te la dejo de tarea. Es la derecha, toda la derecha, pero hay que tener cuidado. La Mossad o los servicios de inteligencia de Israel, la CIA, tienen capacidad para alterar los sistemas tecnológicos. Y nosotros debemos prepararnos en el 27 y debemos prepararnos para el 2030. Ahí estaba leyendo a los colombianos evidencias de que los israelíes le metieron mano al sistema de conteo de votos, y ahí está el fraude escandaloso. Bueno, en Coahuila lo vimos, el PRI no pudo haberlo hecho solo, pero son fraudes tecnológicos, digitales, cibernéticos, como quieran llamarle, pero hay que tener mucho cuidado porque metieron mucho la mano en Colombia y metieron la mano en Coahuila, y lo van a querer meter en el 27 y en el 2030. Vicente y Jaime y yo, ya saben, @Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook, y a las 5:00 p.m. en las videocharlas cruzadas, pero para que se despida el maestro Jaime. Jaime, ya no le hagas caso al susurrador. Oye, ¿qué dice desde Colombia Juan Carlos Monedero? Vamos a ver y escuchar, porque está candente lo de Colombia, como no le hemos dado tampoco seguimiento puntual a lo de Perú. Está cabroncísimo, y la derecha operando en América Latina. A ver, vamos a ver, Ceci. Acabamos de salir de escuchar a Iván Cepeda, que junto con Aida Quilcue pues han hecho la valoración del resultado electoral. Hay varias cosas que creo que están muy claras. Una es que todavía no hay un ganador, el preconteo, que es algo indicativo, pero que no es, según la propia legislación electoral colombiana, quien decide quién ha ganado las elecciones. Tiene que haber un escrutinio, tiene que haber una evaluación de ni más ni menos que 33.000 mesas sobre las cuales hay impugnaciones. Y además está el precedente de 2022, donde ni más ni menos que 500.000 votos fueron impugnados y cambiaron de bando y fueron al final para la izquierda. Sabemos que en estas elecciones ha habido mucha compra de votos, ha habido, con la ayuda de los Estados Unidos, mucha impunidad, y es muy probable que de esas 33.000 mesas impugnadas haya un cambio que le dé la victoria finalmente a Iván Cepeda. Pero hay un elemento que ha señalado él en su presentación hace unos minutos que creo que es muy relevante.
y es que ha dicho que gane quien gane, el país está electoralmente dividido en dos, y eso no se puede negar. Es verdad que el bloque de Abelardo de la Espriella es un bloque que no es compacto, es un bloque integrado por gente engañada, por voto comprado, por gente de la extrema derecha, por gente con miedo, por gente que ha creído las promesas y que, bueno, le puede permitir a los Abelardo de la Espriella ganar elecciones, pero no les permite gobernar. Mientras que el bloque que ha votado a Iván Cepeda y Aida Quilcue como vicepresidenta es un bloque mucho más compacto, que comparten el respeto a la Constitución, comparten las ventajas de estos 4 años del gobierno de Petro, comparten el respeto a la institucionalidad, comparten la apuesta por el proceso de paz, comparten la idea de soberanía, que no consienten que Estados Unidos dicte a Colombia lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, y por tanto es un bloque infinitamente más compacto. Y ya digo, lo único que podría unificar al bloque de la Espriella es la violencia. Y creo que es muy inteligente Iván Cepeda cuando ha llamado al diálogo. Allá donde Abelardo de la Espriella manda a destripar a los adversarios, el discurso de Iván Cepeda ha sido: vamos a dialogar, porque el país lo tenemos dividido electoralmente y tenemos que llegar a grandes acuerdos respetando los derechos de las mayorías, respetando las reglas de juego y buscando un contrato social donde Colombia pueda seguir avanzando, sacando gente de la pobreza, siendo un referente mundial en la defensa de la paz, frente al genocidio en Gaza, un referente en la defensa de la lucha, de la defensa del medio ambiente y la lucha contra el calentamiento global. Bueno, pues una Colombia de la cual los colombianos están hoy orgullosos y América Latina mira también con mucho respeto. Por tanto, ya digo, todo abierto, esperemos a qué dice el escrutinio, seamos conscientes de que serán los jueces quienes digan quién ha ganado y sobre todo que gane quien gane, tiene que empezar una etapa de diálogo donde los que invitan, ya digo, a destripar a los demás no debieran tener una enorme cabida, y quizá ese rabo de paja que tiene Abelardo de la Espriella, que no hay que descartar, ¿no?, que su amigo norteamericano terminen reclamándole, aunque su relación personal con Marco Rubio hace eso más complicado, pero en cualquier caso, si Abelardo de la Espriella se convierte en un problema, no me extrañaría que los uribistas lo quitaran de juego y colocaran al vicepresidente, con el cual seguramente sería más sencillo poder hablar las grandes necesidades del país. Mi querido Paco, mi querido Jaime, pues a ver qué pasa, porque si se revisan estas mesas y llega a moverse la balanza para Cepeda, espera los gritos de fraude de la derecha internacional. Y por ahí me apuras tantito las amenazas de Trump y de Marco Rubio. Así que, sobre aviso, no hay engaño en un país dividido a la mitad electoralmente. Y para el 2027 y 2030, ojalá que en México también entendamos la importancia del voto desde el extranjero, de los mexicanos en el extranjero. Ha sido un voto importante en Colombia y ha sido un voto decisivo en Perú. Y si no nos ponemos las pinches pilas en México con el tema del voto en el exterior y los candados y todo lo que signifique, aguas, 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 aguas. Ya llegó el perrito de la perrita de Trump. Ya te vi. Mira, es Lola. Ya vino aquí a acompañarme un momento. Es que la tengo que sacar a pasear y ya cuando se pone impaciente y viene a reclamar que ya es hora de salir a pasear. Pues te dejamos que saques a pasear a Lola, ¿se llama? Lolita, Lola, sí. A Lola, Lolita. Mi querido Jaime, nos vemos a la 1 en No Apto para Cínicos. Mi querido Paco, nos vemos a las 5 en las videocharlas cruzadas. Muchas gracias, maestros. Y a usted que nos está viendo y escuchando, antes de que llegue la presidenta, dele clic al dedito hacia arriba, dele clic al pulgar hacia arriba. Son los likes que necesitamos. Likes, 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 lluvia de likes. Aunque los números otra vez están estancados. Los números de likes y los números de personas conectadas, válgame Dios, pues ¿qué nos está pasando? ¿Qué nos está pasando? Bueno, 1 por 1, campaña orgánica para desatorar, sacar del atolladero a nuestra transmisión en vivo y en directo en Sin Censura. No cuesta, así que le pido que por favor busque la manita hacia arriba, dele clic, así, por favor, dele clic, es el me gusta. Si le quitan el me gusta,
vuélvale a dar like, suscríbase si le quitan la suscripción, vuélvase a suscribir y active la campanita para ver si estos cabrones de YouTube de una vez por todas envían las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. Gerardo López dice, ya mi gente, ahí te dejé like. Gracias, Gerardo. Henry Valerio Ronquillo dice, ya quedó. Lourdes Amador, ¿tienes pruebas? Preséntalas, dice Rosario Espinosa. ¿De qué? ¿Pruebas de qué? Es que es Lourdes Amador. AMLO, Sheinbaum mintieron con la mal reforma educativa.